Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado a muchísimos de ustedes, y es que vamos a hablar de ese momento tan especial, ese instante mágico en el que Ozge Gurel se enamoró perdidamente de Serkan Ayolu. Sí, lo han leído bien en el título y les aseguro que lo que vamos a desgranar hoy es puro romance de telenovela, pero con el toque real y auténtico de estos dos talentosos actores turcos. Prepárense para un viaje por sus inicios, las pistas que nos dieron y cómo ese amor floreció. Si son tan fans como nosotros de estas historias, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos allá! La historia de Ozge Gurel y Serkan Ayolu es una de esas que nos hacen creer en el amor a primera vista, o al menos, en un amor que se cocina a fuego lento pero con una intensidad que se nota a leguas. Ambos son nombres súper reconocidos en el mundo de la actuación turca, y sus carreras han estado marcadas por proyectos exitosos, pero lo que realmente nos roba el corazón es su química, tanto en pantalla como fuera de ella. Y es que ¿quién no recuerda su trabajo juntos en la serie Kiraz Mevsimi, o lo que en español conocimos como Amor de Verano? Ese fue sin duda el escenario perfecto para que naciera algo especial. Imaginen la escena. Dos actores jóvenes talentosos compartiendo largas jornadas de rodaje interpretando a dos personajes, Oyku y Ayaz, que estaban destinados a estar juntos. La química entre ellos era palpable desde el primer capítulo. Las miradas cómplices, los roces accidentales, las conversaciones intensas, todo parecía tan real, tan natural, que los espectadores no tardamos en especular. ¿Será que lo que vemos en pantalla es solo actuación, o hay algo más latiendo entre ellos? Y la verdad es que con el tiempo descubrimos que sí, había algo más, y ese algo más era el inicio de un hermoso romance. Los rumores empezaron a circular poco a poco. Al principio, como suele pasar, ambos lo negaban o se mostraban evasivos. Era normal, querían mantener su vida privada. Pero los fans somos observadores, ¿verdad? Empezamos a notar pequeñas cosas. Las felicitaciones en redes sociales en sus cumpleaños, los me gusta a fotos antiguas, los comentarios sutiles que dejaban en las publicaciones del otro. Eran pequeñas chispas que encendían la imaginación. Y luego las apariciones públicas cada vez más frecuentes juntos. No era solo en eventos de la serie, sino en otras celebraciones, en salidas casuales. La duda se fue disipando, dando paso a la certeza de que entre Ozge y Serkan había una conexión profunda. Pero, ¿cuál fue ese instante exacto en el que Ozge Gurel se enamoró de Serkan Ayolu? Es una pregunta difícil de responder con total precisión, porque el amor no siempre llega con un rayo y un trueno. Suele ser un proceso, una acumulación de momentos, de miradas, de conversaciones que van tejiendo una red invisible. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en ese momento clave, podríamos hipotetizar. Quizás fue durante una escena especialmente emotiva de Amor de Verano, donde tuvieron que transmitir sentimientos muy profundos. O tal vez fue en un momento más tranquilo, fuera del set, compartiendo una cena después de un largo día de trabajo, donde se vieron el uno al otro de una manera diferente, sin los personajes de por medio. Una de las cosas que más admiramos de ellos es cómo supieron manejar su relación. A pesar de ser figuras públicas, mantuvieron un perfil relativamente bajo, permitiendo que su amor creciera lejos de los focos constantes de la prensa, pero sin ocultarlo por completo. Mostraban su afecto de forma genuina, sin artificios. Sus publicaciones en redes sociales, aunque no eran diarias, transmitían una complicidad y una felicidad que era contagiosa. Podíamos verlos disfrutando de viajes juntos, celebrando logros personales y profesionales, y simplemente compartiendo la vida. Pensemos en las entrevistas que han dado. Aunque no siempre detallan el momento exacto del enamoramiento, sí que han compartido reflexiones sobre lo que admiran el uno del otro. Serkan ha hablado de la dulzura y la inteligencia de Ozge, mientras que Ozge ha elogiado la calma y la personalidad leal de Serkan. Estas son las bases de una relación sólida, los cimientos que se construyen a partir de la admiración mutua. Y cuando esa admiración se combina con la atracción y la conexión que surge de trabajar juntos en un proyecto tan apasionante, es natural que el amor florezca. El éxito de Amor de Verano no solo catapultó sus carreras individuales, sino que también los unió de una manera muy especial. Imaginen la intensidad de vivir una historia de amor tan profunda a través de sus personajes, y luego darte cuenta de que esos sentimientos se reflejan en tu vida real.
Es una experiencia única y poderosa. El set de rodaje se convirtió en su nido, un lugar donde compartieron risas, desafíos y, por supuesto, el nacimiento de su amor. Las largas horas de trabajo, los momentos de descanso entre tomas, las cenas compartidas, todos esos pequeños fragmentos de tiempo fueron construyendo la historia de su relación. Además, ambos actores tienen una personalidad que se complementa muy bien. Ozge es conocida por su energía vibrante y su expresividad, mientras que Serkan proyecta una imagen más serena y reflexiva. Esta combinación de energías crea una dinámica fascinante. Es como si se encontraran en un punto de equilibrio perfecto, donde uno complementa al otro. Y cuando esa complementariedad se traslada al terreno del amor, el resultado es una conexión profunda y duradera. La forma en que han evolucionado juntos también es digna de admiración. Han crecido como artistas y como personas, y su relación ha sido un pilar fundamental en ese crecimiento. Hemos visto cómo se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales, cómo celebran los éxitos del otro y cómo se reconfortan en los momentos difíciles. Esa unidad y ese apoyo incondicional son las marcas de un amor verdadero y fuerte. Y hablando de ese instante, aunque nunca sabremos la hora y el minuto exactos, podemos imaginar que hubo un punto de inflexión. Quizás fue una conversación sincera y profunda en un momento inesperado. O tal vez fue una escena particularmente intensa donde la línea entre actuación y realidad se volvió borrosa. Lo que sí es seguro es que a medida que trabajaban juntos, se conocieron a un nivel más íntimo, descubriendo cualidades y aspectos del otro que los fueron cautivando. Es importante recordar que si bien Amor de Verano fue el escenario perfecto, el amor real va más allá de las cámaras. Lo que vemos en pantalla es una representación, pero lo que ha perdurado entre Ozge y Serkan es la conexión genuina, la amistad sólida y el respeto mutuo que se construyó día a día. Son dos personas que se eligieron, que decidieron apostar por un futuro juntas, y eso es lo más hermoso de su historia. Muchas veces, las relaciones entre actores comienzan con una gran química en pantalla, pero no siempre trascienden la ficción. En el caso de Ozge y Serkan, la magia que crearon en Amor de Verano fue solo el principio de una historia de amor que se ha consolidado en la vida real. Y eso es lo que tanto nos atrae, esa autenticidad que demuestran en cada paso que dan juntos. Para concluir, la historia de cómo Ozge Gurel se enamoró de Serkan Ayolu es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, especialmente cuando se comparten experiencias intensas y se tiene una conexión especial. Aunque no podemos señalar un único instante mágico con precisión, sí podemos afirmar que fue un proceso gradual de descubrimiento mutuo, de admiración creciente y de una química innegable que se gestó en el set de Amor de Verano y floreció en la vida real. Su relación es un ejemplo de cómo el respeto, la amistad y el apoyo son pilares fundamentales para un amor duradero. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este recorrido por la historia de amor de Ozge Gurel y Serkan Ayolu. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber su opinión. ¿Cuál creen ustedes que fue ese momento clave? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? Dejen sus comentarios aquí abajo, sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para seguir disfrutando de historias fascinantes como esta. Hasta la próxima.